Muy bien, vamos a dar inicio con la primera exposición. El tema, el comercio exterior en Bolivia y la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz. Nuestro conferencista es el ingeniero Gustavo Jauregui, ingeniero comercial con maestría en Administración y Dirección de Empresas, realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Entre los diplomados más sobresalientes que estudió está la Administración de Empresas y Estrategia de Gerencia en la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal José Antonio de Sucre. Actualmente es parte de la familia de la Cámara Nacional de Comercio, pues desempeña el cargo de gerente nacional de la misma. Buenos días, ingeniero, por favor, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Silvia. Muy buenos días primero a la rectora. Le agradezco mucho por la invitación. Un gran saludo a la ingeniera Esmeralda Capriles. También un saludo al presidente del directorio de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, el doctor Rolando Kempa Sigalupo, al resto de los expositores del presente congreso, docentes de la universidad y alumnos. Para mí es un privilegio poder estar en esta casa de estudios, además a la cual le tenemos un cariño especial, y para poder compartir algo del conocimiento que tenemos respecto en este tema específico ahora del comercio internacional. Voy a pasar ya a exponer el tema que me toca hoy brindarles. Les voy a compartir una pantalla. Bueno, el tema es el tema justamente del comercio exterior. ¿Cuál es la importancia del comercio exterior boliviano para la economía nacional y para la reactivación? Y también todo lo que tiene que ver con la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, que ha sido tema de discusión para los pasados meses, justamente por algunas pruebas que se realizaron. La exposición, voy a tratar de hacerla bastante ágil, tiene esta composición, tiene cuatro grandes puntos. El primero, es importante poner en contexto lo que son los antecedentes de la economía, mostrando algunos indicadores generales. Después, la información estadística del comercio exterior boliviano, la gravitación de Arica como tal en el comercio exterior boliviano, y finalmente, para concluir, hablar un poco sobre el ferrocarril y la importancia que tiene el ferrocarril para el comercio exterior y la economía boliviana. Pasando en el primer punto, que serían los antecedentes de la economía, es bueno tener claro el hecho de que la economía boliviana, que está medida normalmente entre uno de sus principales indicadores por el Producto Interno Bruto, que es la producción, entiéndase bien que el Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios de un país, que se lo mide normalmente durante un año, es de cerca a 43.000 millones de dólares anuales. Esto siempre tomando en cuenta, y vamos a ver de aquí en adelante datos hasta el 2019, porque lo que no hay que generar es el ruido de la pandemia, ¿no? La pandemia en la gestión 2020, por supuesto, ha generado una modificación, una variación en algunos indicadores de la economía que, por supuesto, hacen variar. Por eso es que vamos a tratar de ver algunos indicadores al 2019, que se supone muchos de ellos se van a replicar en la gestión 2020. Como podemos ver, somos la 14ª economía en el ranking de Producto Interno Bruto en la región, en lo que hace a Latinoamérica. Solo para poder comparar, es bueno comparar, nosotros representamos más o menos aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto del Brasil, el 3.5% de México, el 9% del Producto Interno Bruto de la Argentina y casi cerca al 20% del Producto Interno Bruto del Perú. Es bueno saber eso para también contextualizar cuál es el verdadero volumen de nuestra economía. Podemos ver, ya entrando en lo que hace a Bolivia como tal, cuál es el aporte de cada departamento al Producto Interno Bruto. Y lo que podemos ver es que Santa Cruz aporta aproximadamente en promedio el 30%, La Paz el 28% y Cochabamba el 15%, casi la mitad de lo que aportan La Paz y Santa Cruz. Lo cual nos dice como un indicador que 3/4 partes
del Producto Interno Bruto de Bolivia se las produce o la generan en el eje central. Eso es bueno tener claro. Como ustedes pueden ver, ninguno del resto de los departamentos genera 2 dígitos de Producto Interno Bruto. ¿Cuál es más o menos la composición de ese Producto Interno Bruto? Pues tenemos entre los rubros principales industrias manufactureras, agricultura, también está el tema de comercio, por supuesto, extracción de minas, todo lo que tiene que ver con la minería, porque tenemos cierta potencialidad en esos sectores, y también todo lo que es el tema de servicios, ¿no? Que es muy importante. Algo importante establecer, y siempre lo menciono porque también es bueno que todos estemos contextualizados en esto, es que existe una economía formal en Bolivia y existe una economía informal. Y preponderantemente la economía en Bolivia siempre ha sido informal. Ese es el gran reto que tienen los gobiernos de turno, de tratar de generar políticas públicas para cambiar esa estructura de la economía, porque es la economía formal la que tributa, es decir, genera tributos al Estado a través de impuestos y aranceles, es la que genera empleo formal es el empleo permanente con beneficios sociales que tienen las personas, los ciudadanos, y esta economía formal normalmente es regulada, es decir, existen varias entidades públicas que regulan todo lo que es la actividad. Llámese Servicio de Impuestos Nacionales, que es la Administración Tributaria, Aduana Nacional y otros. Algo importante también antes de pasar esta lámina es establecer que hasta antes de la pandemia se había medido que la economía informal estaba rondando el 70%. Gracias a la pandemia, a la crisis económica y a la crisis sanitaria, pues se habría llegado cerca al 80%, es lo que actualmente se está estimando. También es importante ver cómo está estructurado nuestro sector empresarial formal, ese 20% que habíamos visto, cómo está estructurado en Bolivia. Estos son datos, por supuesto, del registro de comercio que está administrado por Fundempresa hasta la fecha. Tenemos más o menos una base empresarial vigente de 350,000 empresas, redondeando, a septiembre de 2021, pero entiéndase que esa es la base empresarial histórica de empresas que han hecho su registro de comercio, que han nacido a la vida formal en todo el periodo de generación de formalidad. Pero únicamente el 29% o redondeando el 30% son empresas que a septiembre de 2021 estarían activas. ¿Qué significa esto? Que son de las que se puede tener certeza que estén operando en el mercado. Muchas de ellas pueden haber cerrado y no haber cerrado su matrícula de comercio, pueden estar en stand-by o en alguna operación parada en el momento. Por eso es que es bueno saber que al menos o poco más de 100,000 empresas de esas 350,000 son las que efectivamente hoy, post pandemia, están operando. De esas 100,000, el 77% son empresas que están registradas y concentradas en el eje central. Nuevamente vamos a ver que la tendencia de la economía formal, está concentrada, así como en el Producto Interno Bruto, también en el sector empresarial en el eje central. El 31% de las empresas están registradas en La Paz, el 29% en Santa Cruz y el 17% en Cochabamba. Si ustedes pueden ver, es algo muy similar a la tendencia que se maneja en el Producto Interno Bruto. También es bueno saber que 8 de cada 10 empresas son unipersonales. O sea, de ese total de empresas, el 80% son unipersonales. ¿Qué significa esto? No necesariamente que son empresas de una persona, sino que son unidades económicas muy pequeñas. Son micro y pequeñas empresas que no mueven grandes capitales ni mueven tampoco gran fuerza laboral. El 19% son sociedades de responsabilidad limitada, las SRLs que conocemos, y apenas un 1% son sociedades anónimas. Las sociedades anónimas normalmente son las empresas grandes, las que hacen uso intensivo de capital y de mano de obra. Como vemos, nuestra base empresarial es relativamente débil, porque tenemos una composición
por micro y pequeñas empresas. Por actividad económica podemos ver que la preponderancia está en el comercio, es decir, ese es el potencial que tiene el sector empresarial. Después tenemos construcción, industria y también otros servicios profesionales. Algo importante a mencionar, que ya lo habíamos dicho, bueno, que son 8 de cada 10 son micro y pequeñas unidades económicas. Existe un índice de mortalidad de las empresas que hemos estado analizando que es complicado en Bolivia, que más del 50% de las nuevas empresas que nacen y se registran en la vida formal mueren antes de los 5 años. Esto significa que definitivamente las condiciones, el clima de inversión para el sector formal está complicado. 30 grandes empresas generan aproximadamente el 40% del total de las utilidades. Este es un dato importante. Estamos hablando que normalmente de esas sociedades anónimas que hablábamos, que era el 1% de la base empresarial, de ahí 30 de esas grandes empresas, únicamente 30 a nivel nacional, generan más del 40% de las utilidades que generan las empresas en el país, lo cual demuestra nuevamente que son estos grandes emprendimientos, grandes inversiones, las que hay que tratar de promover porque mueven mucho capital, generan mucho ingreso al Estado a través del pago de tributos y también generan empleo formal. Ya entrando en materia de comercio exterior como tal, aquí podemos ver algunos datos también referidos a el tema del saldo comercial que hemos tenido entre el 2018 y 2019. Como ustedes pueden ver, ha habido un poco de recesión, de desaceleración del comercio exterior entre el 2018 y 2019, pero está rondando aproximadamente los 10.000 millones de dólares en lo que hace a importaciones y los 9.000 millones de dólares en lo que hace exportaciones. Algo importante también, un indicador que les he querido mostrar acá es el hecho de que las exportaciones representan en proporción cerca del 21% del Producto Interno Bruto y las importaciones cerca del 23%, lo cual es un porcentaje importante. También quería mostrarles más o menos la estructura en general de nuestras exportaciones. Tenemos que cerca del 80% de las exportaciones son tradicionales. ¿Qué significa tradicionales? Es la exportación de commodities o materias primas, como se conoce, que básicamente está compuesto por gas, en el caso de Bolivia, minerales y algunos otros productos que son materias primas. Y únicamente el 20% no tradicionales, que es el resto de productos que exporta Bolivia. Aquí podemos ver que la extracción de hidrocarburos es muy importante y también la de los minerales. Y sí, en tercer rubro está el tema de la industria manufacturera como exportación. Ya pasando al segundo ámbito, que es la información estadística específica del comercio exterior, les he querido mostrar acá un poco estos son datos oficiales del INE que nos muestran que nuestro comercio exterior efectivamente del 92 al 2013 ha ido en crecimiento, ha ido generando mayor crecimiento. Sin embargo, algo que ha pasado es que en el 2013 ha habido una recesión económica importante en Bolivia que se ha ido viendo en los diferentes indicadores de la economía y estos no han sido ajenos al comercio exterior. Como podemos ver, de la gestión 2013 a la gestión 2020 ha ido en caída tanto exportaciones como importaciones. Como les mencionaba, y aquí datos del 2020 que han cambiado, la verdad no tan significativamente. Hablábamos antes que hasta el 2019 eran 80-20 las exportaciones, tradicionales, no tradicionales. En el 2020 pasaron a ser 75-25. La estructura básicamente es la misma. Tenemos tema de extracción de hidrocarburos, minerales, manufactura. Podemos ver también por importancia de países. Ahí tenemos, en el caso de la India, por ejemplo, es básicamente el oro, que es un producto importante que se exporta a la India. Está Argentina y Brasil, ambos con el tema del gas. Y Colombia con el tema de la torta y aceite de soya.
que son los productos más importantes, más relevantes de nuestras exportaciones. Y obviamente en el tema del modo de transporte, por supuesto es preponderantemente ductos, porque es el tema del gas a Brasil y Argentina, y podemos ver que cerca de un 25% es carretero y únicamente un 5% ferroviario. Y esto justamente tiene que ver con la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, que la vamos a ver más adelante. Bueno, un poco las estructuras de las exportaciones por departamento. Aquí lo que les quería mostrar es, continuamos con un poco la tendencia del eje central, más sumado Potosí y Tarija, que tienen una importancia también, están entre los principales departamentos exportadores. El 84% de las exportaciones están concentradas en 4 departamentos. Básicamente en el tema aparece Tarija y Santa Cruz por el tema del gas, y en el caso de Potosí, por el tema de los minerales, básicamente San Cristóbal, que es una empresa muy importante de exportación de minerales. Aquí podemos ver, ya entrando al tema de las importaciones, cómo se han comportado, ya lo habíamos dicho. Ha habido más o menos una tendencia creciente hasta la gestión 2013-2014 y de ahí ha ido fluctuando y está cerca de los 9.000 millones de dólares. Se espera que en importaciones, como tanto en exportaciones, este año, en la gestión 2021, que lo vamos a ver un poco más adelante, se vaya a recuperar también los niveles que teníamos del 2019 hacia atrás. En tema de origen de las importaciones, podemos ver que preponderantemente tenemos China, que obviamente por el gran volumen de producción de diferentes bienes que importamos de China, es un país importante de importación. También tenemos Brasil, Argentina. En cuanto al tema de los saldos comerciales, el saldo comercial es exportación menos importación, y de ahí sale el saldo, que normalmente si es positivo se habla de superávit, si es negativo se habla de déficit. Vemos que desde la gestión 2015 hemos tenido importantes déficits comerciales, eso quiere decir que hemos importado más de lo que hemos exportado. Esto hasta la gestión 2020, por supuesto, la misma tendencia. Y algo importante a mencionar es que en la gestión 2021, en la presente gestión, estamos teniendo importantes saldos comerciales positivos, lo cual seguramente a fin de la gestión va a reportar posiblemente, es casi seguro, un superávit comercial. Quiere decir que habríamos exportado más de lo que estamos importando. Aquí estos son los datos actualizados que quería mostrarles. Esto es el último dato oficial que se tiene del comercio exterior, que es de enero a septiembre de 2021, comparado con el resto de los diferentes periodos. Obviamente el mismo periodo, comparado hasta la gestión 2021. Y aquí podemos ver lo que les mencionaba. Ha crecido el tema del superávit comercial. A septiembre estábamos hablando que el superávit estaba cerca de 1.500 millones de dólares, lo cual es un superávit muy importante porque contrasta con los déficits que hemos tenido en los últimos 6 años. Nuestras exportaciones a septiembre reportaban cerca de 8.000 millones de dólares. Esto significa 40% más que en 2020. Obviamente hay que tomar en cuenta que el 2020 ha sido un año atípico, y más el 17% que en 2019, lo cual demuestra que efectivamente el rendimiento del comercio exterior en la presente gestión ha sido importante en cuanto a exportaciones. Y en cuanto a importaciones, podemos ver que estaba rondando los 6.500 millones de dólares, lo cual significa 25% más que en 2020 y menos 13% que en 2019. Quiere decir que se ha fomentado más la exportación que la importación, lo cual nos ha generado justamente ese superávit que está en 1.500 millones de dólares positivo para ahora. Algunos datos ahí que mencionarles, que la exportación del oro a la India ha sido preponderante para estos resultados, también el zinc y la plata a Japón,
y la torta y aceite de soya Colombia, que básicamente son los productos que normalmente e históricamente son preponderantes de nuestras exportaciones. Y en el caso de las importaciones, el tema de suministros industriales, combustibles y lubricantes, que son los principales rubros de importación que tenemos en valor. Ahora pasamos al tercer ámbito, que es el tema de la gravitación de Arica como región para el comercio exterior boliviano. Vamos a ir recayendo al final en lo que tiene que ver ya con el comercio exterior por Arica y también lo que tiene que ver con el ferrocarril. Aquí estos son datos oficiales que nosotros manejamos de nuestra representación que tenemos justamente como Cámara de Comercio en Arica, son datos oficiales. Estos son los volúmenes, esto está establecido en volúmenes de carga movilizados por el puerto de Arica. Aquí estamos viendo el total del volumen de carga que se ha movilizado y está comparado entre el 2019 y el 2020. Y como ustedes pueden ver, en la gestión 2019 se han movido cerca de 2.8 millones de toneladas y en la gestión 2020 cerca de 2.6 millones de toneladas. Ahora, ¿qué representa eso para la carga boliviana? Y aquí están los datos de la carga boliviana. De esos 2.7 y 2.6 que veíamos acá, podemos ver que la carga boliviana representa, en el año 2019, ha representado el 76% de la carga, del total de la carga, el 76% de la carga boliviana, y el 2020 el 73.5%. Lo cual, ¿qué nos dice? Que para el puerto de Arica es muy importante la carga boliviana y para el comercio exterior boliviano es muy importante el puerto de Arica, en ambos lados, ¿no? Aquí podemos ver el tema de las exportaciones en valor, aquí estamos hablando en valor, hace un momento hablábamos en volumen, en valor el puerto de Arica representa, tiene el segundo nivel de importancia en las exportaciones bolivianas. Normalmente es la aérea el primero porque es por esa vía que se exporta, por ejemplo, el oro a la India. En el caso de las exportaciones en volumen, tenemos que es también preponderante Arica, tiene una importancia también de gran peso. En el caso de las importaciones, vemos que tiene en valor, es el primero en importancia en importaciones en valor y lo mismo en volumen. Quiere decir, si hacemos una comparación, que es más importante el puerto de Arica para las importaciones que para las exportaciones. Pero no olvidemos algo importante, que en el comercio exterior tiene que haber el tema del round trip, tener carga de exportación como de importación. Algunos productos importantes que podemos ver que se exportan por Arica están la torta de soya, lo que decíamos a Colombia, y en el caso de productos importados está el aceite de petróleo y algunos minerales. Como conclusión de este punto específico es que Arica es uno de los ingresos y salidas más importantes de nuestro comercio exterior, es un puerto natural para nuestro país, obviamente por la ubicación geográfica, se encuentra aproximadamente a 510 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz, tiene una conectividad a más de 24 ciudades, alcanzando a más de 20 millones de consumidores. Por este puerto se operan mercaderías desde y hacia Europa, Centroamérica, América del Norte e incluso mismo América del Sur, como veíamos en el caso de la torta de soya Colombia. Y la carga boliviana en el puerto de Arica representa un promedio del 75%, lo que veíamos hace rato. Entonces quiere decir que lo que les decía es importante para el puerto y es importante para nosotros, para nuestro comercio exterior. Y finalmente, el último punto que les quería exponer, que ya es hablar sobre el ferrocarril como tal y su importancia. Era bueno contextualizar como lo hemos hecho anteriormente para tener la figura más clara. Y aquí es importante hablar y remontarnos a 1904, donde se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Bolivia y Chile, justamente a raíz y post Guerra del Pacífico, que básicamente tenía como objeto tres grandes ámbitos: restablecer las relaciones de paz y amistad entre las repúblicas,
reconocer el dominio y límites territoriales postguerra y restablecer también las relaciones políticas y aquí, ojo, importante, comerciales entre ambos países. Es por eso que resaltamos algunos artículos de ese tratado, el artículo 3 que habla ya justamente de la importancia del puerto de Arica y la unión que tiene que haber entre el puerto de Arica y el Alto, la ciudad del Alto de La Paz, del departamento de La Paz, a través de la construcción de un ferrocarril, que además, ojo, ese ferrocarril, de acuerdo al Tratado de 1904, era a costo de la República Chilena, la construcción e implementación. Lo mismo podemos ver que Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones que podría incurrir Bolivia por tema de garantías hasta el 5% sobre los capitales que se inviertan en el tema de ferrocarriles, la construcción y otros ferrocarriles que se vayan a implementar también a futuro. Se habla de Uyuni a Potosí, Oruro a La Paz, y etcétera. También vemos que el tratado ya hablaba que la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Algo importante establecer que ya el tratado hablaba y especificaba Antofagasta y Arica, que son hoy los puertos por los cuales tenemos justamente esas posibilidades y esas preponderancias de libre tránsito de mercaderías de salida, exportaciones, como también de importaciones. Un poco de la historia del ferrocarril en Bolivia. Podemos ver que entre 1870 y 1900 el incremento de la minería de plata, donde las empresas mineras emprenden por cuenta propia la construcción de pequeñas vías, por supuesto porque era importante para la minería el tema de la construcción de vías férreas para poder movilizar esa carga. Entre 1900 y 1930 es el periodo donde mayor expansión en la cual realizan las conexiones a otros países, además de iniciar ramales de interconexión entre las principales ciudades del altiplano y valles. Es un periodo en el cual se consolida lo que después será la conocida como la Red Oriental. Entre 1930 y 1964 se caracteriza por el funcionamiento independiente de ferrocarriles extranjeros, de empresas mineras o de líneas estatales. La política estatal da prioridad a la infraestructura carretera. Sin embargo, se construyen los ferrocarriles a la Argentina y Brasil y se consolida lo que se llamará la Red Oriental. Entre 1964 y 96 incluye la nacionalización de los ferrocarriles, de la empresa de ferrocarriles, lo que posteriormente será ENFE, la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, y en 1964 se da la creación de ENFE y su posterior esfuerzo por desempeñar un papel en el desarrollo del país. Entre 97 y 2003, como todos sabemos, comprende la privatización de los ferrocarriles. Aquí podemos ver en este plano cuál es la red ferroviaria en Bolivia. Tenemos una red oriental que está en verde y es una red andina o la red occidental que se llama hoy, que es la red en rojo. Lo que falta aún es justamente, y es el gran reto que tiene Bolivia, es unir la red occidental con la red oriental para en miras de lo que va a ser el corredor ferroviario central. Podemos ver también la importancia de la red ferroviaria, que tiene un 12.8% de importancia como medio de transporte para las exportaciones. Para las importaciones aún sigue siendo bajo, apenas un 2% en lo que hace a valor. Las potencialidades que podemos ver, lo que les mencionaba, se ha estado hablando ya hace muchos años atrás el tema de la red ferroviaria, el corredor ferroviario bioceánico central, que justamente está en discusión si pasa por Bolivia o va a pasar directamente al Perú, pero creemos que es de preponderancia poder lograr como política de Estado el que se genere a través de Bolivia y consolida tanto a Arica
como podemos ver acá en el plano, como a hilo, como puertos de salida e ingreso de nuestra exportación e importación, y también va a ser un flujo de conexión con entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Algunos beneficios del ferrocarril para el comercio exterior: se reducen los costos de transporte. El ferrocarril tiene esa ventaja, poder manejar grandes volúmenes de carga, lo cual obviamente genera fletes más bajos. Entonces genera costos más bajos para tanto exportadores como importadores. Se pueden transportar grandes cantidades de mercancía en grandes o largos recorridos. Se puede transportar gran variedad de mercancías, es decir, tanto contenedores como carga suelta. También presenta una baja siniestralidad, es un medio de transporte poco contaminante y evita problemas en temas de congestión de tráfico, a diferencia del transporte terrestre, y tiene una mejor intermodalidad con otros medios de transporte. Normalmente se complementa muy bien con el tema de la movilización de carga en el puerto como tal, mejor que el transporte terrestre en este caso. Perdón. La última diapositiva que les quería mencionar es justamente esta que dice el ferrocarril de Arica a La Paz. Vemos que definitivamente tiene una gran importancia para el comercio exterior, básicamente por algunos aspectos. La reivindicación histórica, es cierto, es algo muy importante. Ha sido una demanda del Estado boliviano poder volver a reactivar la operación del ferrocarril, generar la posibilidad de libre tránsito y facilitación del comercio, es decir, tenemos la preponderancia por un tratado, pero lo que hay que hacer es efectivamente en los hechos poder generar esa facilitación para el comercio exterior boliviano, tanto de ingreso como de salida. Aporta la competitividad empresarial, por supuesto, porque genera bajos costos, complementa el tema de las modalidades de transporte de carga, lo cual genera obviamente mayor competitividad en nuestro mercado, tanto de exportación como de importación, y finalmente complementa muchos medios de transporte. Básicamente eso es lo que les quería comentar hoy, y atento a cualquier consulta que tuviese. Muchísimas gracias, ingeniero. Presidente acá. Queremos dar la bienvenida a los estudiantes de México que se han unido a nosotros el día de hoy. Muy bienvenidos para este congreso. También hacerles recuerdo, por favor, que vayan pasando su listado de preguntas. En este sentido, ya nos salió una pregunta, por favor, les voy a pedir que lo hagan en el chat general, no a nivel personal. Una de las primeras preguntas, licenciado. ¿Cómo se negociaría con el sector de transporte pesado, dando que en una primera prueba que se hizo del ferrocarril Arica-La Paz, se generaron una serie de posiciones encontradas entre estos sectores? Gracias por la pregunta, Silvia. Bueno, es importante establecer, y lo hemos hecho en varios foros que hemos tenido, varios encuentros y reuniones con el sector del transporte terrestre, que los diferentes modos de transporte, como lo es el transporte terrestre, el ferrocarril, el transporte naviero, el transporte aéreo, se complementan. Lo que hay que generar es justamente la posibilidad a los operadores de comercio exterior poder acceder a diferentes alternativas de vías de transporte. Algo importante también que se ha establecido al transporte y que creo que es importante es que la implementación de una alternativa como el ferrocarril Arica-La Paz, lo que va a generar también es mayor volumen de carga. Eso es lo que se espera. Entonces, al generar mayor volumen de carga, va a haber también mayor posibilidad de generar negocio y flujo y rentabilidad para los diferentes medios de transporte. Eso es lo que tienen que entender la gente del transporte terrestre. De hecho, muchos de ellos sí lo entienden, lo comprenden así. Significa que lo que se está tendiendo es hacer crecer ese comercio exterior, y al haber mayor volumen de comercio exterior, pues por supuesto va a traer muchos beneficios y rentabilidad también a las empresas del transporte terrestre, y así como se van a complementar con otras vías como el tema del ferrocarril.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto influyen en las importaciones el alza de precios en el flete marítimo? Bueno, definitivamente todo costo que tiene que ver relacionado a la cadena logística de comercio exterior, por supuesto, influye finalmente al precio del consumidor, al precio de comercialización del producto al consumidor final. Eso es muy importante establecer. Por eso es que nosotros, como Cámara Nacional de Comercio, siempre estamos tendiendo a generar ese trabajo articulado con los diferentes operadores de la cadena logística del comercio exterior y de las autoridades que tienen que ver con la regulación del comercio exterior, llámese aduanas, ASPB, y otros, para poder generar condiciones más adecuadas que vayan a generar justamente no sobrecostos, sino más bien hacer más competitivo nuestro comercio exterior. Por supuesto que el alza de cualquier costo en lo que hace a algún eslabón de la cadena logística influye negativamente porque incrementa el precio final para el consumidor final. Entonces, es ahí donde hay que trabajar. Hay que entender también, hemos entendido la realidad del comercio exterior que ha sido, ha recibido un shock en este último tiempo por el tema de la pandemia, porque los negocios han cambiado, la forma de hacer negocios ha cambiado. Y por supuesto los mercados han ido reaccionando de diferente forma. Lo que hay que tratar de hacer es generar mayor competitividad a nuestro comercio exterior, lo cual va a generar también un flujo importante de este transporte naviero y por ende también va a regularizar el costo de del tema de del flujo de carga a través del transporte naviero. Tenemos otra pregunta. ¿En qué manera afecta a nuestra economía la situación económica y política tanto de Venezuela y Argentina en nuestras exportaciones e importaciones? Bueno, definitivamente el tema de cómo se comportan los mercados externos, especialmente los países vecinos, es muy importante para el comercio exterior boliviano. No hace muchos días hemos estado en Brasil en un encuentro del Mercosur, les comento, en el cual justamente veíamos de fortalecer las políticas de integración. eh, uno de los grandes objetivos que se ha establecido como conclusión de ese foro donde han participado los países que son del Mercosur y Bolivia y Chile como países invitados, porque ustedes saben que Bolivia todavía no es miembro pleno del Mercosur, donde se ha establecido que el comercio internacional debe ser fortalecido a través de políticas públicas de los países que vayan a fortalecer ese comercio exterior a través de políticas de integración y también a través de articulación público-privada. Será muy importante el trabajo que realiza el sector privado, el sector público, la implementación de esas políticas públicas tendientes a fortalecer ese comercio exterior, porque hay algo muy importante, se han abierto grandes oportunidades. Y una gran oportunidad es el mercado europeo. Como ustedes saben, se ha concretado un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al cual nosotros como Bolivia podríamos acceder si concluimos esa adhesión al bloque, por lo cual vemos muy importante. Estamos hablando de un mercado de más de 500 millones de consumidores que va a tener muchas demandas y va a ser muy importante que en una primera instancia fortalezcamos el bloque del Mercosur para después también ver a futuro una posible unión ya regionalmente, incluso con la comunidad andina. Y eso nos va a generar oportunidades de negocio, para lo cual, por supuesto, los países tienen que poner de su parte para generar políticas públicas y estabilidad económica y política y social que permitan generar esas condiciones para afrontar estas grandes oportunidades y retos. Tenemos otra pregunta más, ¿no? ¿Qué medida incentivaron a que se pueda tener una balanza comercial positiva en el presente año, tomando en cuenta que desde el 2015 se venía arrastrando un déficit comercial, según dijo Marcel? Bueno, hay que establecer algo importante, es el hecho de que
como mencionábamos en la presentación, desde la gestión 2013, finales del 2013, ha habido una recesión económica importante. La gestión 2020 nos ha presentado, por supuesto, con la pandemia, un shock importante en oferta, en demanda, que ha generado un efecto rebote en la economía en la gestión 2021, que ha generado también una dinámica distinta, que ha permitido poder generar una mejor condición también en el tema de lo que es el comercio exterior. Algo importante, pero a establecer, y hay que ser claros en esto, es el hecho de que nosotros dependemos en nuestro comercio exterior, especialmente en el tema de exportaciones, en temas externos que nosotros no podemos manejar como país. Y me refiero al tema de los precios internacionales de los commodities. Nosotros no tenemos preponderancia para definir esos precios internacionales de minerales, como de otros productos de materia prima, de los hidrocarburos. Se ha dado este efecto positivo porque los precios internacionales han crecido, han coadyuvado a que nuestro comercio exterior, en lo que hace a exportaciones, como tenemos gran dependencia, hemos visto cerca entre el 75 y el 80% de nuestras exportaciones son tradicionales, dependientes de minerales, gas, han permitido que en valor sean mucho más importantes que las importaciones. Y por supuesto destacamos una política del gobierno que ha sido el fomento a la importación de bienes de capital con cero arancel, lo cual obviamente seguramente de aquí a un futuro va a poder generar indicadores importantes. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la posición de la Cámara de Comercio en relación a la de la Cámara de Transporte sobre la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz? Lo que les mencionaba hace un momento en la primera consulta, bueno, nosotros con la Cámara Boliviana del Transporte tenemos una excelente relación, una excelente coordinación. De hecho, hemos estado coordinando temas relacionados a la problemática de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, que generó una problemática innecesaria los pasados meses, y hemos estado tratando de coadyuvar. Entendemos la posición, la preocupación del sector de transporte terrestre referido a que la implementación del ferrocarril podría generarles una posibilidad de baja en su dinámica y en su actividad. Pero también en algún momento hemos establecido con ellos lo que les mencionaba hace un momento. El hecho de generar mejores condiciones y alternativas al comercio exterior boliviano, lo que va a hacer y va a permitir es hacer crecer el volumen de operación por los diferentes puertos, pero por supuesto por importancia por el puerto de Arica, lo cual va a generar mayores volúmenes de carga y por supuesto va a generar mejores condiciones de dinámica y mejores condiciones para que puedan generar también rentabilidad estos medios de transporte como es el transporte terrestre. Entonces, estamos seguros de que el sector del transporte terrestre va a entiende que el negocio, la operación, las operaciones de comercio exterior van a crecer generando este tipo de alternativas, y lo cual va a ser mucho más competitivo nuestro comercio exterior, permitiendo justamente generar mejores condiciones y mejor dinámica al sector del transporte. Muchas gracias. Como última pregunta, buenos días, nos dice, ¿no? En octubre se dio a conocer el inicio de una crisis energética en parte de Asia y Europa. ¿Eso nos afectará de alguna forma en las importaciones y exportaciones? Definitivamente, como les decía en la anterior pregunta, en la anterior respuesta que les daba a la consulta, lamentablemente por la estructura de nuestro comercio exterior, especialmente en exportaciones, tenemos una alta dependencia a factores externos, tanto en exportaciones como en importaciones, por supuesto, ¿no? Las importaciones de hecho. Entonces, cualquier modificación en temas de precios, volúmenes, regulaciones que puedan darse en el tema, por ejemplo, de temas tradicionales como son minerales, temas energéticos, temas de hidrocarburos, por supuesto generan un ruido y generan una afectación
a nuestras exportaciones. Entonces, lamentablemente hay que ser muy claros, como Bolivia nosotros no tenemos preponderancia ante esas decisiones que se vayan a tomar a nivel internacional. Es por eso que como Cámara Nacional de Comercio nosotros hemos sugerido ya hace muchos años atrás que la política de gobierno, la política de administración estatal debería generar justamente una tendencia al fortalecimiento de las exportaciones no tradicionales, es decir, generar menor dependencia de las tradicionales y generar mayor proporción de exportaciones no tradicionales, lo cual es muy importante por el hecho de que las exportaciones no tradicionales en muchos casos no generan dependencia a externalidades, a cosas que vayan a pasar y que de las cuales nosotros no tomamos decisión. Entonces, en el futuro lo que hay que hacer es generar justamente esas políticas públicas, ese fortalecimiento a esas exportaciones no tradicionales, y nosotros hemos sugerido que se debería hacer un análisis transversal entre lo que son las regiones y los sectores para ver de generar potencialidades regionales y sectoriales, lo cual va a generar también mejores indicadores económicos para el país. Hemos visto que existe una gran concentración de producción de bienes y servicios en el eje central, pero también sabemos que existen grandes potencialidades regionales, como el tema de los servicios, la industria de software en Cochabamba, el tema del potencial turístico en Chuquisaca, el vitivinícola en Tarija, que habrá que, con políticas públicas y también privadas, poder coadyuvar a el fortalecimiento y generarle mayor competitividad a nuestro mercado, lo cual por supuesto va a hacer que nuestras exportaciones no tradicionales se vean fortalecidas y de alguna forma no dependamos tanto de estas decisiones externas o movimientos externos que tiene el mundo entero. Muchísimas gracias, ingeniero Jauregui.